Hola, en esta ocasión vamos a presentar las preguntas 11, 12 y 13 de la materia modelos estocásticos. Mi equipo está conformado por Martínez Cornelio, Celia Citlali, Díaz Becerra, Luis Enrique, Sánchez Gorgua Ángel y un servidor Esteban Velázquez. Bueno, como introducción, la ingeniería se desarrolla en un entorno marcado por la incertidumbre. Los materiales presentan variaciones en su resistencia, los suelos muestran comportamientos heterogéneos y los fenómenos naturales, como son las lluvias, los sismos o las inundaciones, son impredecibles. Para enfrentar esta complejidad, los ingenieros recurren a los modelos estocásticos, herramientas matemáticas que permiten presentar y analizar procesos aleatorios mediante la teoría de la probabilidad y la estadística. Eh, Caracterización de la variabilidad. Los modelos estocásticos reconocen que los parámetros de diseño, cargas, resistencias, caudales, tiempos de ejecución no son valores fijos, sino variables aleatorias con distribuciones de probabilidad. Esto permite cuantificar la incertidumbre y establecer márgenes de seguridad más realistas. Aplicaciones en estructuras. Se utilizan para evaluar la confiabilidad de materiales como el concreto y el acero, considerando la dispersión en sus propiedades mecánicas. Así, los códigos de diseño incorporan factores de seguridad basados en análisis probabilísticos. eh, las obras de hidráulicas y geotecnia en hidrología, los modelos estocásticos permiten estimar la probabilidad de eventos externos como avenidas o sequías. En geotecnia se aplican para calcular la probabilidad de fallas en taludes y cimentaciones, integrando la variabilidad de suelos y las cargas externas. Eh, los modelos estocásticos son un pilar metodológico en la ingeniería civil moderna, pues transforman la incertidumbre en información cuantificable, fortaleciendo la confiabilidad de las obras y optimizando la planificación de proyectos. La ingeniería civil es una disciplina que enfrenta constantemente fenómenos inciertos y variables, desde la resistencia de los materiales hasta el comportamiento de los suelos y el impacto de fenómenos naturales como lluvias, sismos, inundaciones. Para manejar esta incertidumbre, los ingenieros recurren a la probabilidad y la estadística, herramientas matemáticas que permiten cuantificar riesgos, analizar datos y tomar decisiones fundamentadas. La estadística proporciona métodos para recopilar, organizar y analizar información. Con ella se construyen modelos que describen el comportamiento de materiales, estructuras y procesos constructivos. Por ejemplo, se utilizan distribuciones estadísticas para evaluar la variabilidad en la resistencia del concreto o en los tiempos de ejecución de obra. La probabilidad permite anticipar escenarios futuros y medir la posibilidad de que ocurran eventos críticos. En hidráulica, por ejemplo, se aplican modelos probabilísticos para estimar caudales máximos de ríos y diseñar presas o sistemas de drenaje capaces de resistir inundaciones. En geotecnia se evalúa la probabilidad de falla de taludes o cimentaciones. En conjunto, la probabilidad y la estadística son pilares metodológicos que permiten a la ingeniería civil transformar la incertidumbre en información útil, optimizando recursos y haciendo diseños de infraestructuras más seguros y eficientes. Bueno, una vez ya escuchada la introducción que anteriormente se mencionó, bueno, que mi compañera la mencionó, vamos a presentar las preguntas. En este caso vamos a empezar por la pregunta 11, que trata, bueno, la pregunta es, la variable que asocia un número con el resultado de un experimento aleatorio se denomina variable aleatoria. ¿Qué es una variable aleatoria discreta y qué es una variable aleatoria continua? Para empezar, vamos a definir qué es una variable aleatoria. Podemos decir que es un valor numérico que representa el resultado de algo que no se puede predecir con certeza. Eh, pues, por ejemplo, lanzar un dado o no, porque pues no vamos a saber qué número saldrá, pero los posibles resultados son 1, 2, 3, 4, 5 o 6. En este caso podemos mencionar que la variable aleatoria pueden distinguirse con letras y pueden clasificarse como discretas o continuas.
Las discretas tienen valores específicos y las continuas pueden tener cualquier valor dentro de un rango continuo. Algún ejemplo de estas pueden ser el número de hijos en una familia como 0, 1, 2 o 3, etcétera. Y número de caras al lanzar una moneda 3 veces como 0, 1, 2 o 3. Ahora vamos a definir qué es una variable aleatoria discreta. Es aquella que puede tomar un número finito de valores aislados. Mm, eh, por ejemplo, bueno, podemos decir que generalmente estos valores son números enteros y no hay valores intermedios entre ellos. Cuentan con resultados y solo puede tomar ciertos valores exactos. Algunos ejemplos, bueno, algunos ejemplos de la anterior pueden ser como pues anteriormente se ha mencionado, el lanzar una moneda 3 veces, la cantidad de caras que pueden salir, podría ser 0, 1, 2 o 3, ya que no puede salir 1.5 en las caras, por eso es discreta. La siguiente es la variable aleatoria continua, que es aquella que puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo. Algunas características bueno, las principales características de esta es que sus resultados no se pueden enumerar, sino que forman un rango continuo. Generalmente provienen de mediciones y se representan con números reales. Algunos ejemplos pueden ser el peso de una persona, como 65.3 kilogramos, 70.8 kilogramos, etcétera. Tiempo que tarda un automóvil en recorrer ciertas distancias, como 2.35 horas, 2.351 horas. La estatura de una persona, el tiempo de espera para que pase un autobús y la temperatura exacta de un café. Bueno, ahora que ya podemos, bueno, ahora que mi compañera ya les comentó realmente lo que es una variable continua y una variable discreta, podemos definir más a ciencia cierta cuál es cada una y cuál es su diferencia. Bueno, mi compañera les comentó que la definición de la discreta, en lo cual podemos definir rápidamente que la discreta son los valores contables, perdón, y pues como les comentó, pues todo aquello que se puede contabilizar. Y mientras que una variable continua son los valores medibles en un rango infinito de medición. Después pasamos a la siguiente pregunta, que sería la número 12. Tenemos 12. Enumera cada una de las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas. En definición tenemos que las principales distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas son aquellas que describen fenómenos de conteo o clasificación, donde los resultados posibles son finitos o numerables. Estas distribuciones permiten modelar las situaciones como lanzamientos de monedas, conteos de exitosos de ensayos o eventos raros en intervalos de tiempo. Bueno, ahora sí podemos pasar a lo que es la numeración. Dentro de ella tenemos 6. Vamos a empezar con las primeras 3. La primera tenemos la que es la distribución de Bernoulli, que esta nos modela un experimento con dos posibles resultados. Esto quiere decir que podemos tener un éxito con el número 1 o el fracaso con el número 0. Un ejemplo de ellos sería lanzar una moneda. Esto quiere decir que si cae cara es exitoso y si cae cruz es un fracaso. Después tenemos la distribución binomial, perdón, donde describe el número de éxitos, en número n. Estos ensayos son independientes de Bernoulli. Un ejemplo es, pues, el número de caras de lanzar una moneda sería 10 veces. Después pasamos a la distribución geométrica. En la distribución geométrica tenemos que modelar el número de ensayos necesarios hasta obtener el primer éxito. Ejemplo, el número de lanzamientos de un dado hasta obtener el número 6. Después tenemos la distribución binomial, negativa, perdón. Esta generaliza y describe el número de ensayos necesarios para obtener un número específico de éxitos. Y después, como número 5, tenemos la distribución por Poisson. En la distribución por Poisson tenemos que el modelo de probabilidad es discreto, que predice la frecuencia de eventos raros en un intervalo fijo de tiempo, área o volumen basándose en una tasa media conocida. Y al último tenemos la distribución hipergeométrica,
que esta modela la probabilidad de éxitos que existe en muestras sin reemplazo de una población finita. Bueno, ahora que ya conocemos los tipos de distribuciones y contabilizamos que son 6, tenemos que las principales características de una variable discreta son la toma de valores enteros. Se pueden contar, como los comentó mi compañera en la pregunta anterior y como se los explicó. También tienen la función de poder tener o poder hacer una probabilidad, y la suma de probabilidades siempre va a ser igual a 1. Yo le voy a estar hablando de lo que es la pregunta 13, que nos dice, enumera cada una de las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias continuas. Bueno, en este caso quiero comenzar a definir lo que son las variables aleatorias continuas. Nos dice que las variables aleatorias continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo de números reales. Se utilizan para representar fenómenos que se miden y no que se cuentan. Entre sus características principales es que toman valores en continuos. Se representan normalmente con letras como la X, y la probabilidad se calcula en intervalos, no en valores exactos. Las diferencias entre la variable discreta y la variable continua es que una variable discreta se cuenta y en cambio una variable continua se mide. La variable discreta tiene valores separados, mientras que la variable continua tiene valores infinitos. Podemos decir que las variables aleatorias continuas son herramientas estadísticas que permiten modelar fenómenos medibles como tiempo, peso, temperatura, y que se caracterizan por que pueden tomar infinitos valores dentro de un intervalo y son fundamentales en ingeniería, en la economía, en física y en muchas otras áreas. Nosotros tenemos que las principales distribuciones de probabilidad de variables aleatorias continuas incluyen lo que es la distribución normal, la exponencial, la uniforme, la t-de-Student, la chi cuadrada, la gamma, beta, entre otras que vamos a explicar más adelante. Estas distribuciones permiten modelar fenómenos medibles, como lo son tiempo, peso, temperatura o rendimientos financieros. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es la variable uniforme continua. Esta nos dice que es un tipo de distribución de probabilidad en la que todos los valores dentro de un intervalo tienen la misma probabilidad de ocurrir. Justamente por eso se llama uniforme, porque la probabilidad está repartida de manera igual en todo el intervalo. La idea principal de esta distribución es que una variable aleatoria continua sigue una distribución uniforme. Eso significa que cualquier valor entre dos límites es igual de posible. Las características que tiene es que todos los valores del intervalo tienen la misma probabilidad de ocurrir. La gráfica se puede representar como un rectángulo horizontal y el área total bajo la curva siempre es igual a 1. Entre las aplicaciones podemos decir que se usa en simulación de procesos, en ingeniería, en modelos de espera, en generación de números aleatorios. En segundo lugar tenemos la distribución normal o gaussiana, que esta es la más utilizada. Se utiliza para describir fenómenos naturales y mediciones que tienden a concentrarse alrededor de un valor promedio, y recibe el nombre gaussiana en honor al matemático Carl Gauss. Su idea es que la mayoría de los datos se concentran cerca de la media. Los valores en los extremos son menos frecuentes y su gráfica tiene forma de campana. En tercer lugar tenemos lo que es la distribución exponencial, que esta básicamente es una distribución de probabilidad continua que utiliza para modelar el tiempo que transcurre hasta que ocurre un evento, y se utiliza principalmente para estudiar lo que son tiempos de espera. Este tipo de distribución responde a algunas preguntas como lo son: ¿cuánto tiempo tarda en llegar un cliente? ¿Cuánto tiempo funciona una máquina antes de fallar? ¿Cuánto tarda en recibirse una llamada? La característica principal es que los eventos ocurren de manera aleatoria pero con una tasa promedio constante. Después tenemos lo que es la distribución gamma, que esta se utiliza para modelar el tiempo necesario hasta que ocurren varios eventos, y es una generalización de la distribución exponencial. Se basa principalmente en que la distribución exponencial estudia el tiempo hasta que ocurre un solo evento, y la distribución gamma estudia el tiempo hasta que ocurren varios eventos.
Sus características son que es una sola distribución continua, solo toma valores positivos, modela tiempos acumulados, su forma cambia según los parámetros y es flexible y muy usada en estadística. Después tenemos lo que es la distribución chi cuadrada, que es muy utilizada en estadística para realizar pruebas de hipótesis y analizar la variabilidad de los datos. Se basa en que se obtiene al sumar los cuadrados de variables aleatorias normales estándar y se utiliza principalmente para comparar datos observados y esperados, analizar y realizar pruebas estadísticas. Después tenemos lo que es la distribución F de Fisher. Bueno, esta nos dice básicamente que se utiliza para comparar varianzas y realizar análisis estadísticos. Se utiliza para comparar la variabilidad de dos grupos de datos y también nos ayuda a responder las preguntas como lo son: dos procesos tienen la misma variabilidad y si existen diferencias significativas entre varios grupos. ¿Un modelo estadístico es adecuado? La distribución normal, log normal, es una distribución de probabilidad continua en la que el algoritmo de la variable sigue una distribución normal. Se utiliza para modelar variables que solo pueden tomar valores positivos, crecen de manera multiplicativa, presentan muchos valores pequeños y pocos valores muy grandes. La distribución t-de-Student es una distribución de probabilidad continua utilizada en estadística para trabajar con muestras pequeñas y estimar medias cuando la desviación estándar de la población es desconocida. Es muy parecida a la distribución normal, nada más que esta tiene colas más anchas. Esto permite trabajar con mayor incertidumbre cuando se tienen pocos datos. Y se utiliza principalmente para estimar medias, realizar pruebas de hipótesis, construir intervalos de confianza. Por último tenemos la distribución de Cauchy, que es una distribución de probabilidad continua que se caracteriza por tener una forma parecida a la distribución normal, pero con colas mucho más largas. Y fue estudiada por el matemático Agustín Louis Cauchy. Se utiliza para modelar fenómenos donde pueden aparecer valores extremos con mayor frecuencia que en una distribución normal. Y sus características es que es una distribución continua, tiene forma de campana, es simétrica respecto al centro, posee colas muy largas y no tiene media ni varianza definidas. Bueno, para el ejemplo, en la pregunta 11, vamos a tomar una variable aleatoria discreta, es aquella que solo puede tomar valores enteros y contables. Caso práctico: número de fallas en pilotes durante una prueba de carga. Variable aleatoria discreta, x es igual al número de pilotes que no cumplen con la resistencia mínima en una muestra de 10 posibles valores. X es igual a 0, 1, 2 hasta llegar a 10. La distribución asociada binominal, porque cada pilote puede clasificarse como cumple o no cumple y se repite el ensayo en condiciones similares. En el ejemplo aplicado, en una obra de cimentación profunda se instalaron 10 pilotes. La probabilidad de que un pilote falle en la prueba de carga es P es igual a 0.1. La variable aleatoria discreta X representa el número de pilotes defectuosos. Con la distribución binominal que vemos en color negro, Px es igual a K igual a 10K, es 0.1 a la K por 0.9 a la 10 menos K. Esto permite calcular, por ejemplo, la probabilidad de que ningún pilote falle. X es igual a 0. La probabilidad de que al menos dos pilotes fallen es X mayor a igual o mayor a 2. Para el siguiente es dirigido a la variable aleatoria continua. Una variable aleatoria continua puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo normalmente asociados a mediciones físicas. Caso práctico: resistencia a la compresión del concreto. En una obra de pavimentación se diseñó un concreto con resistencia promedio de 30 megapascales. Al ensayar 50 borbetas se observa que los valores se distribuyen entre 28 y 32 megapascales con una desviación estándar de 2 megapascales. La variable aleatoria continua X permite calcular la probabilidad de que una probeta tenga menos de 27 megapascales, lo cual sería
crítico para la seguridad estructural. La variable aleatoria continua sería la X es igual a la resistencia del concreto en megapascales medida en probetas de laboratorio. En este caso sería resistencia del pavimento. Distribución asociada. Sería la normal gaussiana porque los resultados tienden a concentrarse alrededor de un valor medio, ejemplo 30 megapascales con cierta dispersión hacia arriba o hacia abajo. Para la pregunta número 12, el ejemplo dirigido en ingeniería civil sería la distribución de Poisson. Se utiliza para modelar el número de ocurrencias de un evento en un intervalo de tiempo o espacio cuando dichos eventos son raros, independientes y con una tasa promedio conocida. Fisuras en un pavimento urbano. La variable aleatoria discreta X es igual al número de fisuras que aparecen en un tramo de 10 kilómetros de pavimento durante un año. El supuesto, en promedio se registran 5 fisuras por kilómetro al año. Y modelo, la variable X sigue una distribución de Poisson con parámetro phi es igual a 5. Y la probabilidad que aparezcan 3 fisuras en un tramo de 1 kilómetro es igual a la fórmula que se muestra en color negro. Probabilidad de que aparezcan más de 7 fisuras se calcula con la fórmula que es igual se muestra en color negro. En conclusión, la distribución de Poisson permite a los ingenieros predecir la frecuencia de eventos poco comunes como fisuras en pavimentos en concretos, fallas en estructuras o colapso de taludes en un periodo determinado. Para la pregunta número 13 es un ejemplo dirigido a la distribución normal, la cual se utiliza cuando los valores de una variable continua se concentran alrededor de una media con cierta dispersión. Es la más común en fenómenos físicos y materiales. Resistencia al concreto. Variable aleatoria continua X es igual a la resistencia del concreto en megapascales medida en probetas de laboratorio. El diseño especifica una resistencia promedio de 30 megapascales con una dispersión estándar de 2 megapascales. La variable X sigue una distribución normal xn 30,2 elevado a la 2. En un ejemplo de cálculo, la probabilidad de que una probeta tenga resistencia menor a 28 megapascales se calcula con el valor z. Z es igual a 28 menos 30 entre 2 es igual a menos 1. Según la tabla de la normal estándar, Px menor a 28 es igual a 0.1587, es decir, existe un 15.87% de probabilidad de que una probeta no cumpla con la resistencia mínima. Como conclusión, la combinación de variables discretas y continuas brindan al ingeniero civil la capacidad de transformar fenómenos aleatorios en información cuantificable, lo que fortalece la seguridad estructural, optimiza la planificación de recursos y mejora la toma de decisiones en proyectos de infraestructura. Al utilizar distribuciones como la binominal, Poisson, geométrica, hipergeométrica, los ingenieros pueden anticipar riesgos, cuantificar la incertidumbre y tomar decisiones más seguras y eficientes. En síntesis, las distribuciones discretas se convierten en fenómenos aleatorios en información cuantificable, lo que fortalece la confiabilidad de las obras civiles y optimiza la planificación de recursos. Las distribuciones continuas permiten a la ingeniería civil modelar fenómenos medibles como resistencia de materiales, tiempos de vida útil, variabilidad en procesos constructivos y riesgos ambientales. Gracias a ellas, los ingenieros pueden diseñar con mayor confiabilidad, optimizar recursos y prever escenarios críticos en obras de infraestructura.